Hola, muy buenas tardes. Estoy muy contento de que me hayan invitado a dar esta plática a la comunidad de museos comunitarios. Esta plática lo hubiera querido dar en Tepezalá, en Sinaloa, porque es allá donde sería más importante, pero pues por motivos personales no pude asistir, pero tengo la oportunidad de hablarles sobre el próximo eclipse de sol que tendrá lugar el próximo 8 de abril. Es algo muy importante y a lo mejor ustedes pensarán por qué estoy yo tan entusiasmado y no así tanta gente. Se sorprenderán saber que muchos astrónomos profesionales decidieron su carrera a partir de un evento como este. Este es un evento que puede cambiar vidas. Desde hace muchos años, estoy hablando de hace más de 3000 años, los eclipses se han podido predecir. Desde los babilonios, incluso desde los chinos. El hecho de que un evento astronómico pueda ser predecible evita que tengamos esos prejuicios de que algo está anunciado por parte de los dioses. Sin embargo, aún quedan algunos mitos que se siguen llevando a cabo por esa idea. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un códice del Maya, el códice de Dresde, donde está una serpiente tratando de comerse al sol, que esa es la idea de la mayoría de las culturas, que era un animal el que se comía el sol durante un eclipse. Sin embargo, en este códice hay registrados más de 69 eclipses. ¿Qué es un eclipse? Un eclipse es un evento astronómico que ocurre cuando un objeto astronómico queda temporalmente oscurecido al pasar a la sombra de otro cuerpo o cubriendo a otro cuerpo en su paso ante el espectador. En este caso del eclipse total de sol, la luna termina cubriendo al sol completamente y aunque la luna es 400 veces más pequeña que el sol está 400 veces más lejos. Esa es una coincidencia, no sucede en todos los planetas. Casualmente nos tocó vivir en un planeta donde el tamaño de la luna se puede ver aparentemente del mismo tamaño que el Sol, y eso nos permite este fenómeno. Aunque la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo perfecto, sino es una elipse, lo mismo que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, no siempre se da el cubrimiento total. En algunas ocasiones, cuando la Luna se encuentra en su perigeo, que es cuando está más cerca, lo puede cubrir muy bien, pero en el apogeo, que es cuando está más lejos, no alcanza a cubrirlo completamente el disco y sucede lo que pasó el pasado 14 de octubre, que tuvimos un eclipse anular. Esto ocurrió en la península de Yucatán. En el resto del país se vio un eclipse parcial, o sea que solamente una parte del sol se cubrió. En la parte de Yucatán sí se alcanzó a ver un anillo porque la luna cubría prácticamente el centro del sol. Y este fue un evento que apasionó a mucha gente, los asombró, porque es algo extraño, no ocurre frecuentemente, aunque la luna cruza enfrente del sol prácticamente todos los meses, no siempre coincide a que la sombra caiga sobre la Tierra. Muchas veces pasa por arriba de la Tierra, otras veces por abajo, pero muy ocasionalmente llega a pasar por lo menos al año unas 2 veces, y la gran mayoría caen esas sombras sobre el océano, y cuando cae en tierra, pues para que vuelva a caer en el mismo lugar, pueden pasar décadas. Aquí vemos diversos grupos en Chetumal, en Tecamachalco, en Libero, en Bacalar, Celestún, Nicolás Bravo, que fue donde yo estuve, o en Campeche, viendo el eclipse anular del pasado 14 de octubre. Pero aquí tenemos este otro eclipse, este es el efecto del eclipse de... No corre el video. Permíteme tantito. Ahí está. Cuando el disco de la luna alcanza a cubrir perfectamente el disco solar,
es cuando ocurre el eclipse total. No podemos ver la superficie del Sol y lo que alcanzamos a ver es la corona. Y este es un efecto, es un fenómeno precioso que vale la pena que no se lo pierdan si tienen la oportunidad de ir al lugar donde se va a cubrir totalmente el disco solar. La sombra de la luna, el cono de sombra, cae en una franja y es sobre la Tierra, y es precisamente en esa franja donde se producen los eclipses totales de sol. Aquí tengo un pequeño video que tomó mi hermano en el eclipse de 1991, y para que vean más o menos algunas cosas interesantes. Este video me permite explicarles dos cosas muy interesantes. Una, como pueden escuchar en el video, se alcanza a oír que quieren ver, que están viendo las estrellas. Esa es una parte que vale la pena que se vea, porque solamente las estrellas, para verlas de día, solamente en un eclipse. La otra parte interesante es que precisamente que mi hermano trata de fotografiar o filmar el sol y sin embargo no se alcanza a ver bien. Yo les recomiendo que no intenten, si no tienen la práctica, de fotografiar o de filmar el eclipse, porque se pueden perder del espectáculo tratando de enfocar. Si no tienen la experiencia, mejor no lo intenten. O practiquen mucho antes, porque no es fácil enfocar al sol y menos en tan poco tiempo. Hay aproximadamente, como les dije, no hay dos eclipses iguales. En cada eclipse el sol está en diferente magnitud de actividad, y entonces los eclipses presentan diferentes tamaños de coronas. Y también, como se ve en esta diapositiva, esas partes rojas son las protuberancias que salen del sol. A veces se ven muchas, a veces se ven pocas. En el caso de este 8 de abril, el sol va a estar en cerca de su máxima actividad, y es posible que tengamos entonces estas protuberancias a la vista, siempre y cuando estemos en la zona de la umbra. La ruta del sol, de la sombra, va a cruzar el país, pasando desde Mazatlán, por Durango, Torreón y saliendo por Piedras Negras hacia Estados Unidos. La duración máxima del eclipse es de 4 minutos 28 segundos en la parte de México, pero no así en la parte de Estados Unidos o de Canadá, donde va bajando. En este diagrama vemos el tiempo que dura el eclipse mientras va pasando en esa parte. 4 minutos 18, 20, aquí aumenta a 26, 27, 28 es lo máximo, y empieza a bajar nuevamente ya entrando a Estados Unidos, y cuando llega a Canadá ya solamente dura 3 minutos y tanto. O sea, el máximo eclipse llega a durar hasta 7 minutos, pero en particular tiene un máximo de 4 minutos, y eso ocurrirá en nuestro país. Eso es algo que podemos aprovechar. Es por eso que se dice que el mejor lugar para observar este eclipse es en México, y el lugar es Nazas, Durango. Esta fotografía la tomó mi hermano en el 91, es con una cámara y un telefoto, y aquí vemos la zona por donde va a pasar en la República Mexicana. Afortunadamente, en esa época la zona o el clima va a tener despejados, no se espera que haya nublados, no así en Canadá o en la parte norte de los Estados Unidos, donde se espera que esté nublado.
Las siguientes diapositivas van a mostrar los tiempos que son importantes capturar en un eclipse. Yo les recomiendo, para no perder mucho tiempo en cada una de ellas, que le tomen una captura de pantalla o una fotografía a la diapositiva donde están los tiempos. En la parte donde habrá totalidad se marcan 5 tiempos, que es el primer tiempo, que es cuando la luna toca el sol; el segundo tiempo, cuando la luna empieza a cubrir totalmente el sol; el eclipse medio, que es precisamente el punto central del eclipse; luego el tercer contacto, cuando termina la luna de cubrir totalmente el sol; y finalmente cuando la luna deja de tocar el sol. Entre el contacto 2 y el contacto 3, esa es la duración del eclipse. Esto es lo que será en la ciudad, o los tiempos en la ciudad de Durango. Este es en nombre de Dios Durango. Hay una diferencia de algunos segundos. Este es acá en Ojo Caliente, Zacatecas, que por cierto, afuera de la presidencia van a estar prestando lentes para observar. Esto es en Tamazula. Como ustedes ven, aquí nada más hay tres tiempos, porque no se va a cubrir totalmente el disco solar, solamente cuando entra la luna a tocar el sol en el punto máximo, y el segundo contacto es cuando sale la luna. Lo mismo en Tamazula, Sinaloa; Loreto, Zacatecas; también agregué Aguascalientes, la Ciudad de México y Cancún, Quintana Roo. En el resto del país, donde la luna no va a cubrir totalmente el disco solar, se va a ver el eclipse parcial. Se va a ver de esta manera, y dependiendo qué tan cerca estemos de la umbra, es la parte que se va a oscurecer o que se va a cubrir el disco solar. ¿Cómo observar un eclipse? Nunca sobra hacer hincapié en que observar el sol directamente es dañino para los ojos y nos puede causar ceguera. Aunque sabemos que lo que ocurre es muy interesante, es importante tener presente que debemos protegernos. Todos hemos visto el sol sin querer y no nos hemos quedado ciegos. Lo que pasa es que cuando lo vemos, automáticamente por instinto nos cubrimos y volteamos hacia otro lado. Pero si nos dicen, ahí está la luna tapando el sol, y queremos enfocar la luna, ahí tenemos un problema, porque estamos enfocando, y es lo mismo que si estuviéramos poniendo una lupa hacia nuestra retina. Y algo curioso, nuestra retina no tiene sensores de dolor. Entonces podemos estar observando sin darnos cuenta que nos estamos quemando la retina. Por eso es muy importante protegernos de los rayos solares y no ver directamente. Por otro lado, por ejemplo, hemos visto el sol en un atardecer o en un amanecer y tampoco nos hemos quemado. Lo que pasa es que cuando está atardeciendo, anocheciendo, la luz del sol cruza toda la atmósfera en la parte más ancha. Pero durante el eclipse, que va a ser a mediodía, es la parte más angosta de la atmósfera, y entonces no nos cubre muy bien y vemos el sol de manera directa, y eso es lo peligroso. Entonces, la mejor forma de ver el sol es con protección, y esta protección son con este tipo de lentes que son hechos especialmente para este tipo de fenómenos. Son filtros solares y, bueno, se usan, y en el momento que ustedes vayan a ocupar este tipo de lentes y los consiguen, o como les digo, aquí afuera de la presidencia va a haber para prestarles algunos, primero chequen, sin observar el sol, que no vean nada, porque si ven algo, entonces no sirven, necesitarían cambiarlos. En su defecto, si ustedes no consiguen, hay este otro tipo de filtros también que pueden conseguir, son prácticos. Y si ustedes no pudieran conseguir un filtro de estos, también les recomiendo que puedan comprar en una ferretería un filtro de soldador. La única cosa es que tiene que ser específicamente del número 14, porque del número 12 o del número 10, que son los más comunes, no les protege completamente. Yo compré de estos y les hice su base para que sea más fácil observar al sol.
Otra forma de verlo, bueno, lo malo de los filtros de soldador es que van a ver al sol de color verde. Otra forma de observar al sol sin quemarse los ojos es hacerlo de forma indirecta, ya sea a través de una caja de cartón que le pongan en la base por dentro una pantalla blanca, una hoja de papel blanco, y en la parte de arriba abran dos agujeros. En uno lo tapan con papel aluminio y con un alfiler hacen un agujero por donde va a entrar el sol, y por el otro es por donde ustedes se van a asomar para ver el sol. Esto se hace en papel aluminio para que sea lo más fino ese agujero y pase el sol de esa manera y se pueda proyectar en el fondo de la caja, aunque se va a ver un sol muy, muy pequeño. Otra forma es con un espejo. El espejo puede reflejar hacia una pared retirada y no necesita ser un espejo redondo, puede ser cuadrado de cualquier forma. El reflejo va a ser el del sol y va a ser redondo. La otra forma es a través de un telescopio que debe ser refractor, y como en esta imagen pueden reflejar o proyectarlo hacia una pantalla. También los hay que se venden las micas con las que ustedes pueden hacer filtros. Yo hice estos filtros con tapas de mayonesa o de mostaza, y con eso pueden cubrir unos prismáticos o un telescopio. Si no tienen esta protección, sus cámaras o sus telescopios se pueden dañar, así que no es conveniente que utilicen el telescopio si no tienen la protección adecuada. Otra cosa importante es que si ustedes están en la zona de la umbra, en la parte donde se va a ver total, única y exclusivamente durante la totalidad, sí se pueden quitar esos filtros y ver el sol de manera directa, bueno, no el sol, sino la corona solar de manera directa, y ese va a ser un espectáculo que no se les va a olvidar, se les va a grabar por el resto de la vida. ¿Qué otras cosas podemos ver durante el evento? Bueno, obviamente vamos a ver la parte parcial mientras contemos con nuestro equipo de protección. Unos instantes antes de la totalidad se ve este fenómeno que llamamos el anillo de diamante, donde solamente se ve una parte del sol y aparenta un anillo de un diamante, con un diamante. Durante la totalidad, todo el horizonte parece que estuviera un amanecer en todo el horizonte. Los rayos del sol pasan a través de las hojas de los árboles y forman en el piso, en el suelo, esas medias lunas que se pueden proyectar también haciendo pasar esa luz por una coladera, que es más o menos el mismo fenómeno de la caja, pero utilizando las hojas de los árboles. Pueden ustedes verificar con un termómetro la temperatura que baja, incluso yo les recomiendo lleven suéter. El reloj, verifiquen cómo los astrónomos pueden predecir un fenómeno de estos, algo que no hacen los astrólogos, no hacen los adivinos ni los brujos, una predicción tan exacta con días, años, décadas y hasta siglos de antelación. Y como se va a oscurecer el cielo, es posible que veamos Júpiter, Venus, Marte y Saturno cuando estemos en la totalidad. Recuerden, este es un fenómeno familiar, hagan una fiesta astronómica, y para que no estemos en un circo de 3 pistas, deleguen actividades, como cuál sería. Alguna persona puede seleccionar la música que quieren escuchar, controlar que los filtros estén adecuados y que se usen adecuadamente. Si llevan telescopios o cámaras, el guiado de ellos, les digo, siempre y cuando tengan la experiencia del uso de estos. Registrar las sombras en los árboles, en la parte parcial del eclipse. Registrar el cambio de temperatura, qué tanto cambia de temperatura, si tienen un termómetro ambiental. Con el comportamiento de la flora y la fauna. Con esto voy a hablar de esto al final, es muy interesante. La búsqueda de los planetas, como les digo, se podrían ver Júpiter, Venus, Marte y Saturno. Fotografiar al grupo durante el eclipse, como hizo mi hermano con el video de la familia, pero sobre todo no dejar de observar el eclipse en su totalidad. Les sugiero que lleven al eclipse lo siguiente, obviamente sus filtros solares,
una cámara, si tienen filtro mejor para tomar el sol, pero si no, para tomar al grupo, una gorra. Van a estar abajo del eclipse durante a la luz del sol, unas 3 horas, entonces más vale que lleven gorra, algún banco donde sentarse, repelente de mosquitos, filtro solar para la piel, lentes oscuros, algún suéter porque baja la temperatura considerablemente, bocinas y la música que seleccionen, y agua para hidratarse. Les recomiendo no lleven alcohol, no es una fiesta para emborracharse, va a haber niños y va a ser un evento interesante que van a querer recordar y no olvidarlo. O si se pierden este eclipse, se pueden esperar hasta marzo del 2052, que será el próximo eclipse que pasará por el país, precisamente por acá, por Ojo Caliente y por Aguascalientes. El eclipse es importante observar porque es una forma de integrarnos al cosmos. Hay un misterio que todavía no entendemos. Por ejemplo, todavía no sabemos por qué la corona del Sol es más caliente que la misma superficie. Un evento como este puede cambiarte la vida. Es un espectáculo que se presenta pocas veces en el mismo lugar. Con el registro de eclipses pasados se han podido datar fechas históricas importantes. Entender cómo funciona el universo es desmentir mitos. Algunos de los mitos de los eclipses, por ejemplo, para evitar que el Sol fuera devorado por algún monstruo, la gente salía de sus casas con ollas y palas para hacer ruido y espantar al demonio que lo devoraba. Así creía que los dioses estaban enojados. Para evitar que los niños nacieran o nazcan con labio leporino, a las mujeres embarazadas, aún todavía, se llegan a colocar cintas rojas para cubrirse, o una llave metálica para evitar este maleficio. En la escultura, en los aztecas, por ejemplo, para que el sol tuviera más fuerza, sacrificaban a los albinos para que el sol pudiera defenderse. Tienen más información en esta página, que también le pueden tomar una captura de pantalla. Y finalmente, como les decía, el comportamiento animal es muy interesante. En un ejercicio que hicieron en Estados Unidos, en un lugar donde había chimpancés, en un eclipse anular, ni siquiera un eclipse total, en un eclipse anular se vio el comportamiento de estos chimpancés que subieron a los árboles durante el eclipse para mirar hacia el sol. Terminando el eclipse, se bajaron de los árboles y continuaron con su comportamiento normal. Las abejas. El eclipse es un evento que es como un atardecer, un anochecer, pero en cuestión de minutos. Las abejas pretenden regresar a sus colmenas y lo hacen de una manera tan rápida que las entradas a la colmena se saturan y es un comportamiento muy interesante. Las mascotas caseras. Los gatos parecen no interesarles, como son los gatos, a ellos no les importa, hacen su vida normal. Los perros no. Se han detectado comportamientos de los perros que se emocionan, pero algunos expertos de animales piensan que esta emoción no es más que una imitación de sus amos. Los animales nocturnos, como las lechuzas o los lobos, salen o pretenden salir como si fuera de noche, y en el momento que vuelve a terminar el eclipse se vuelven a regresar en sus guaridas. Hay una anécdota de este señor Douglas Duncan, director del planetario de la Universidad de Colorado, que ha presenciado ya 10 eclipses de ellos. En uno que lo vio en las islas de Galápagos, dice que antes de la totalidad, algunos delfines y ballenas salieron a saltar del mar, teniendo un comportamiento algo extraño. En otro eclipse que fue me parece que fue en Bolivia, estaba un grupo de astrónomos, fotógrafos, tratando de capturar el eclipse, y de repente cuando llegó a su totalidad se dieron cuenta que ya había ahí alrededor 10 llamas viendo el eclipse con ellos. En el momento que terminó, las 10 llamas se formaron y se regresaron de por donde vinieron. Esto es todo por hoy, lo que tengo que decirles, y les recomiendo que hagan una captura de esta pantalla, porque ahí están algunos de los sitios que yo consulté y que pueden consultar ustedes.
Si van a ir a Durango, que es el lugar más cercano para observar el eclipse, ahí está esta página planeación.turismo@durango.gov.mx, que es donde pueden consultar dónde podrían verlo, qué necesitan llevar, y estas 3 aplicaciones en su celular les puedes ayudar. Muchas gracias.